Buenos días a cada uno de ustedes, mi nombre es Eric y hoy les hablaré sobre la palabra de Dios que está en Primera de Crónicas del capítulo 18 al 19 y esto hablará sobre David extiende sus dominios. Bueno, dice que después de todas estas cosas que David había derrotado a los filisteos, dice que los había humillado y entonces había tomado Gat y Gat, que era la tierra de Gat, y todas sus villas que eran de los filisteos. Y dice que también derrotó a los moabitas, y los moabitas fueron siervos de David. Y ellos le traían presentes como tributos. Y David dice que asimismo derrotó a Hadadezer, que era rey de Soba, en Hamat. Y dice de que yendo a asegurar su dominio, que estaba junto al río Éufrates. Y entonces dice que David había tomado 1000 carros, 7000 a caballo, y dice que 20,000 hombres a pie. Y dice de que los caballos así había traído todos excepto los 100 carros que dejó. Y entonces dice que los sirios estaban viniendo desde Damasco hasta a pedirle ayuda a Hadadezer, que era rey de Soba. Y David hirió a esos 22,000 hombres. Y entonces dice que los sirios fueron también siervos de David. Y entonces dice que ellos hasta le pagaban tributo. Entonces dice que asimismo David había traído todas las cosas, todo el oro, el bronce que había de todas esas guerras, porque él había saqueado todo lo que tenían. Y entonces, como había hecho también el rey Salomón, que tenía sus utensilios de oro, de bronce, pues entonces esos utensilios los mandó en ofrenda al Señor, como agradecimiento de todo lo que él había dado. Y dice que entonces era prácticamente imparable David. Todo donde iba, a cualquier reino que iba, a pesar de que sea Siria, pues los derrotaba. Porque el Señor se los daba a esas tierras. Y entonces era prácticamente imparable David. Y entonces, ¿qué mensaje nos quiere dar? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Bueno, acá como vemos y como vimos aprendiendo varias cosas de David, que David no solo fue obediente, no solo fue fiel, no solo fue agradecido, sino que él tomaba la primera prioridad que él tenía es agradecer al Señor, darle todo lo de sí, lo que tiene al Señor. Él tenía varias cualidades que podemos destacar, que puede ser, como vimos, la fidelidad, la obediencia y la perseverancia y el agradecimiento. Y esos cuatro él no lo tenía en sí, sino Dios le había dado. Pero él, lo que le nacía en su corazón, siempre se lo daba lo mejor al Señor. Y sobre todo lo que veía el Señor era su corazón, con que él se lo daba. Él podía tomarlo todo y no darle nada al Señor, porque en fin y al cabo era suyo. Pero él vio y reconoció qué es lo que el Señor hizo en su vida, qué es lo que el Señor estuvo obrando en sí en él. Y entonces vio todas las batallas que ganó, y entonces, como reconocimiento, como lo mínimo que le pudo dar al Señor era eso, porque él siempre fue agradecido. Todas sus oraciones siempre agradecía al Señor. Él era fiel al Señor. Y como el Señor también cumple sus palabras que él dice, pues el Señor también fue fiel con David. Y siempre lo ayudaba. Como vimos acá, que era imparable. Ni Siria mismo, que era como digamos el Rusia de aquella época, pues no, ni siquiera ellos podían vencerlo. Y entonces ahí demuestra cuán grande es el amor del Señor hacia nosotros, hacia los que le temen, hacia los que están con Él. Y aún así, a los que no, a los que están apartados, también el Señor los ama. Y por eso le das nuevas oportunidades. Y por eso el Señor muchas veces nos manda pruebas, nos manda circunstancias para nosotros aprender de nuestros errores. Para nosotros no buscar nuestras fuerzas, no hacer todo con nuestras fuerzas, sino aprender a depender del Señor.
como David. David siempre dependía del Señor. Y acá podemos ver una comparación, digamos, vamos a comparar, digamos, Asa con David. Asa era entregado al Señor también. Él era una buena persona. Él confiaba en el Señor. Él obedecía las palabras del Señor. Pero David, él era 100% completo entregado al Señor. Él anhelaba, él no podía vivir sin el Señor. Todas las cosas que él hacía era agradecido. Y acá no estamos desmeritando ni estamos humillando, digamos, a Asa de que él era, entonces no hacía nada. Porque está bien, porque él creía en el Señor también. Acá estamos viendo cuánto era el amor de David hacia el Señor. Y entonces, por eso, él tuvo más riquezas. Y no solo más riquezas, él disfrutó más. Porque el Señor le daba todo eso a recompensa de sus acciones. Y como vimos, sus acciones siempre eran buenas. Claro, tuvo sus errores, como toda persona. Porque el único perfecto aquí en la tierra y allá en el cielo es Jesús, es el Señor. Él fue el único acá humano en la tierra que fue perfecto. Él no tuvo pecado. Y entonces acá vemos que David también se arrepentía, pero de corazón. Él toda cosa reconocía y le pedía perdón al Señor. Le pedía perdón y él hacía sus actos siempre para el Señor, haciéndolo ante los ojos del Señor. Muchas cosas que nosotros hacemos, pensamos que el Señor no nos ve. Aunque nosotros estemos afuera de nuestros padres o haciendo cosas detrás de, digamos así, detrás de cámaras, detrás de nuestra familia o detrás de nuestras autoridades, pues el Señor nos ve. Y tarde o temprano se va a descubrir la verdad de lo que nosotros hicimos. A pesar que intentemos engañar, pues el diablo lo tiene escrito todo. La fecha, la hora, y va a utilizar a nuestros familiares y a cualquier persona que nos va a decir, nos va a encarar. Y entonces, acá también vemos que David, él había hecho muchas malas cosas. Y la gente pudo recriminarle, pudo decirle a cada rato. Pero ¿por qué no lo hizo? Porque el Señor lo perdonó de sus pecados. Lo perdonó de toda cosa mala que él había hecho. Y entonces ahí vemos cómo es el amigo verdadero. El amigo verdadero es el Señor. No es los seres humanos. Porque los seres humanos, a pesar que sean cristianos o que no, pues de igual manera vamos a hacer todo a nuestro beneficio. Como también dijo Einstein, que a pesar que era ateo, pues dijo de que nosotros no vamos a progresar como seres humanos, porque siempre vamos a hacer todo a nuestro beneficio. Les voy a plantear, digamos, algo. Tú estés con tu amigo y tu amigo sabe que hiciste algo muy malo y tú le dijiste que lo guarde, que no le diga a nadie. Y entonces tú estás en discusión con él. Y obviamente ese amigo, ese supuesto amigo, pues te va a hablar y te va a humillar frente al público, porque es lo que Satanás quiere, que es humillarnos a nosotros. Y mayormente a nosotros, los que creemos en él, porque los que creemos en el Señor, porque el diablo busca a nosotros para hacernos caer, porque sabe de que nosotros tenemos un gran propósito. Y nosotros, porque sabe que nosotros vamos a cambiar la vida de las personas. Y por eso él está tan atento con nosotros. Está luchando. Pero si nosotros confiamos en el Señor, va a ser evidente, porque no vamos a caer. No vamos a hacer doble cara. Que en un lado hacemos una cosa así de bien para las personas, pero y cuando estar con nuestros amigos hacemos otras cosas. Porque eso el Señor no quiere. El Señor vomita a esas personas. No le agrada a ese tipo de personas. Por eso nosotros hay que saber lo que hacemos. Hay que saber de que el Señor nos ve.
Hay que tomar las cosas que hizo David. Hay que ser agradecidos con el Señor. Aún en lo poco que tenemos, pues hay que ser agradecidos con el Señor. Porque el Señor nos da un momento más de vida, que eso es lo más importante que nosotros tenemos que tener. Y lo mejor, que es que nosotros estamos juntos con el Señor. El Señor está en nosotros. Y Él nos ama. Y hasta en eso tenemos que agradecer. Para que, o sea, el Señor nos agrande más las cosas que tenemos y aún nuestros anhelos de nuestro corazón se cumplan. Al hacer pequeñas acciones, que es orar, comunicarse con el Señor, agradecerle, bendecir los alimentos, pedirle. Y el Señor va a escuchar y va a ver nuestro corazón. Y ahí depende del Señor, que lo va a hacer siempre en su momento, pues nos va a cumplir nuestros anhelos de nuestro corazón. Porque digamos, si un hijo le pide a su padre, digamos que le dé algo, y se lo merece, y si se lo merece, pues el padre va a hacer todo lo posible por darle a su hijo, porque se lo merece. Y entonces, ¿cómo el Señor no nos va a dar si Él es dueño de todo? ¿Cómo no nos va a dar lo que nosotros queremos? Pero así como nosotros pedimos, también hay que hacer algo para merecerlo, que es buscarlo a Él impartiendo su palabra. Eso es lo que el Señor nos manda, y es para que nosotros podamos cumplirlo. Es prácticamente nuestra norma para nosotros alcanzar algo, para que el Señor pueda darnos, y con justa razón pueda darnos. Porque no nos puede dar sin nosotros no haber hecho nada. Ahí sería muy injusto. Pero si nosotros obedecemos, seguimos la palabra del Señor, leemos, le oramos, impartimos la palabra, pues el Señor va a ver nuestro sacrificio y nos va a dar todo lo que nosotros queremos. Y por eso nosotros hay que ser más como David, menos como Saúl, ni como esos reyes que por su avaricia, que por el pecado, estuvieron encaminados directo al Seol. Así que hay que pensar mejor, y no hay que hacer en nuestras fuerzas. No hay que hacer todo en lo que nosotros pensemos. No hay que hacer lo que nosotros pensemos en nuestro cerebro. No hay que hacer por nuestras fuerzas. Hay que hacer todo lo que el Señor nos manda. Así que muchas gracias por escucharme. Gracias por los mensajes que ustedes me ponen en Facebook. Gracias por seguirme. Espero que este mensaje haya llegado a su corazón. Que Dios prospere su alma, su vida, su espíritu y todo lo que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí, nos vemos el próximo viernes. Gracias y bendiciones.